Muy buenas tardes, hermanos. En estos días jueves hemos estado estudiando el libro de Lucas, hemos considerado algunos versículos y, y como decía, a veces quedamos en algunos textos examinando un poco más profundo lo que realmente significan esos textos. Y como nadie nos apura tampoco en el avance, a veces me detengo un poco en analizar cada texto. La vez pasada fue el versículo 31 y analizamos todo lo que la Biblia nos enseña acerca del nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces Lucas, el capítulo 1, el versículo 27. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Aquí vemos algunas palabras que le dice el ángel a María respecto al ser que nacería. Pondría su nombre Jesús. Hemos visto que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Su nombre significa Salvador. Y ahora dice que este será grande. Y Pedro nos invita, en su carta dice que crezcamos, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos considerar a nuestro Señor y Salvador, porque como creyentes le apreciamos, le amamos, porque Él nos amó primero, pero también nuestro Señor es un personaje en la historia de la humanidad, en el mundo que vivimos. Nadie queda indiferente delante de la persona del Señor. Hay personas que incluso no creen en Dios, y Proverbios dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. O sea, para la Biblia esas personas están en necedad. Pero hasta una persona atea tiene que considerar la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ha marcado la historia de nuestro mundo. Y aquí dice que este será grande, grande. El Señor Jesucristo históricamente es un personaje grande. O sea, incluso los ateos tienen que pasar por estudios a veces de la persona, de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hay carreras que enfocan el tema, por ejemplo, en algunas clases de historia, se ve también la figura del Señor Jesucristo como un personaje histórico y su influencia política en el entorno cultural, en el entorno social
y económico de la época donde él le tocó vivir. O sea, no puede pasar desapercibida una persona sin que considere a la persona del Señor Jesucristo, incluso, como he dicho, aunque no crea en Dios. Pero su naturaleza es única, su naturaleza es grande. Podemos considerar eso que es grande en su naturaleza. Ninguna de las religiones que conoce este mundo a lo largo de su historia ha visto el mensaje del Señor. Todos aquellos profetas que están alrededor del mundo tienen su mensaje, pero no como el mensaje del Señor. Hay algunos que son discriminadores, por ejemplo, los dioses en la India, los dioses paganos, tenían castas y consideraban a unos inferiores a otros superiores. Hay determinismo en algunas religiones. El que nació de una forma puede pasar toda su vida y tiene que aceptar su condición solamente. Eso es lo que le tocó vivir. Y tiene que darle gracias más encima a su Dios por lo que le tocó vivir. Bueno, el cristianismo nos lleva ese mensaje. El cristianismo habla de cambio, habla de esperanza. El cristianismo habla de salvación. Así que la grandeza del Señor está también en su mensaje, su naturaleza única. Dios hecho hombre. Y eso lo vamos a leer. El texto es muy conocido. Está en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué religión profesa esto? ¿Cuál de todas las religiones? Ninguna. Que Dios, el creador de todas las cosas, haya venido a este mundo. Y por eso es que dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que Dios es el creador, Dios es sustentador de todas las cosas, haya venido a este mundo y se haya manifestado, ahí utiliza la palabra que se manifestó en carne. Y es un misterio indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad. Así que su naturaleza, la naturaleza de nuestro Señor, entrando a este mundo, es Dios manifestándose en forma de hombre, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Otro libro que habla de esto también, otro texto muy conocido, es en Filipenses, donde se nos dice acerca del Señor. Filipenses 2:7, el versículo 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, allí cuando utiliza esa frase forma de Dios, quiere decir que es igual, como dice en hebreo también, la misma sustancia. En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos ahí algunos versículos respecto a su naturaleza. Y cuando se le dice, este ser que nacerá será grande, ninguno como él, ninguno sobre él. Y Colosenses, también estos tres textos que hemos leído son escritos por el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 9, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que leyendo estos textos,
podemos considerar que la naturaleza del Señor, de este ser que va a nacer, es grande. Nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido esto y nunca después sucederá. Que Dios, el creador de todas las cosas, el sustentador de todo lo creado, lo visible, lo invisible, haya tomado forma humana. Eso se realizó una vez y para siempre, con un propósito, que cuando el Señor estuviera en la tierra con forma humana, tenía un propósito de ir a la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Ese es el propósito. No tiene otro propósito. De ninguna otra forma pudo el Señor haber salvado a la humanidad de la condenación eterna. Y eso también nos deja más asombrados todavía, porque el Señor hubiera podido planear de otra forma, que no hubiera tenido que pasar por la muerte Él, pero era necesario para que, dice Pedro, en su cuerpo sobre el madero llevara nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero llevara nuestros pecados. Así que este ser será grande en forma futura, lo dice, y hasta el día de hoy han pasado casi 2000 años y todavía hablamos de la persona y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza es Dios hecho hombre en este mundo y por eso Él es grande. El Señor ocupa muchos cargos en su persona, sobre sus hombros. Es el Mesías para los judíos, el ungido, el Cristo, como utilizaban los griegos aquella palabra. Era el profeta, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos dice el libro de Hebreos, y el rey que venía a ocupar el trono de David, su padre. Así que Él es grande, por donde se le mire el Señor Jesucristo es grande, lo más grande. Y por eso es que después aparece otra palabra que es Hijo del Altísimo. Vamos a considerar también acerca del Altísimo. Es grande en todos sus logros el Señor Jesucristo. Él puso su rostro firme como un pedernal para ir a morir en la cruz del Calvario. Ese era su propósito. Cuando en algún momento el apóstol Pedro le dice, ojalá que esto no te acontezca, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, al apóstol Pedro, porque detrás de aquellas palabras estaba el enemigo, tratando de impedir que llegara a la culminación de su propósito. El Señor Jesucristo tenía un propósito cuando anduvo en este mundo y Él lo cumplió. Así que Él logró lo que venía a ser a esta tierra, liberó la esclavitud espiritual de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la palabra que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Él. Su logro, la salvación de la humanidad. ¿Cuántos líderes, cuántos personajes han pasado por nuestra historia y todos ofrecen y ofrecen libertad y mejor vida y esperanza y tantas cosas que se ofrecen? Pero al final ellos mueren y no logran sus propósitos, quedan con buenas intenciones. Bueno, el Señor vino a dar vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él logró a cabalidad ese propósito. Y cualquier persona que quiera creer en el Señor Jesucristo puede tener esta salvación, esta libertad espiritual. Así que Él lo que dijo, lo que prometió, lo cumplió y lo logró a cabalidad y no dejó nada por hacer. Así que podemos considerar que es grande. El Señor Jesucristo es grande. Ninguno como Él. Es un personaje histórico, como decía al comienzo, y podemos considerar que hay un antes y un después del Señor Jesucristo. Hoy día estamos a 2021 después de Cristo. No hay otro calendario, aunque algunos lo han tratado de hacer. A través de la historia hay grandes personajes que han hecho algunas revoluciones, algunas revueltas y quieren cambiar el mundo y proponen que desde ese día de su nacimiento o de la revolución que comenzaron, de ahí se comienza a contar entonces el calendario. Pero nosotros tenemos este calendario 2021 después de Cristo, después del nacimiento de nuestro Señor. Creyentes
e inconversos se tienen que regir por el calendario que marca el nacimiento del personaje más grande de nuestra humanidad, el Señor Jesucristo. Y todo el mundo también, aunque sabemos que no es la fecha, pero celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es una fecha donde se habla del amor, del compañerismo y de tantas cosas que son buenas, aunque a veces se ha infectado también con lo que es el consumismo excesivo, aquellas fechas, pero en un comienzo partió siendo eso el recordatorio de la fecha del nacimiento. Y vuelvo a repetir que no es para nada la fecha, pero a veces como creyentes podemos ocupar eso, y lo he experimentado, que la gente recibe algún tratado o escucha la palabra de Dios con más agrado para esas fechas, y no es tan reticente a escuchar algo de la palabra de Dios en las fechas donde se recuerda la Nativitate, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Nacimos en países de origen católico, toda la América Latina recuerda estas fechas, y también son fechas donde la gente a veces su corazón un poco está abierto a que nosotros le podamos predicar, porque hasta en la televisión a veces pasan alguna que otra película o se recuerda que por qué es día feriado, se está recordando la muerte del Señor Jesucristo. No se recuerda la muerte de otra persona, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él padeció, su pasión, su angustia, su muerte y su resurrección. El mundo religioso lo recuerda de alguna forma, pero podemos también nuevamente, digo, que seamos sabios para aprovechar aquellas fechas, aquellas oportunidades, porque la gente está un poco más receptiva a que se le hable un poco de la escritura de estos pasajes. ¿Podíamos negar entonces que el Señor es grande, su influencia en toda la humanidad, nuestro mundo, su enseñanza, sus parábolas, sus ejemplos, sus doctrinas? Ninguno como Él, ningún maestro como Él. Una manera de enseñar, el que tenía todo el conocimiento del universo, pero enseñando de tal forma que hasta los niños podían entender. Los niños pequeños podían entender, y el Señor dice que si uno no se hace como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Tantas verdades profundas, espirituales, y el Señor toma todo eso y lo enseña por parábolas, para que podamos entender, y nosotros le hacemos clases a los niños para que puedan entender los misterios del reino de Dios a través de la enseñanza que Él dejó en estas parábolas, enseñanzas sencillas de la vida diaria, sacadas del mundo espiritual. Y nosotros estamos entonces en una cultura, en un mundo judío-cristiano, todo nuestro mundo occidental, dejando de lado al mundo oriental, pero nuestro mundo occidental, influenciado por la persona de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así que estas palabras del ángel será grande, será grande. Él cambió la historia de la humanidad, y hasta el día de hoy ese cambio se ve. Nuestra cultura influenciada por aquella persona, por su pensamiento, por su obra, por lo que él hizo. Y las conquistas, hay un ejemplo de Napoleón que hablaba de que él al lado del Señor no era nada. Parafraseando a Napoleón, él reflexionaba y decía que él tenía sus seguidores por la fuerza, pero el Señor Jesucristo era más grande que él, porque sus seguidores incluso daban su vida por él, y no era por fuerza, voluntariamente. Los seguidores de este conquistador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, Él conquistó el mundo. Cada país en la tierra tiene seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y hay una nación santa que está conformada por creyentes de por ejemplo, nuestro país, pero también en la China, lo más alejado, en Rusia, en Japón. Si hay algún creyente, entonces formamos parte de una misma nación. Él cambió la historia de la humanidad. Y en la cultura también podemos pensar en su grandeza, cómo este mundo fue
conquistado por las artes también. ¿Cuántas personas famosas hay en las artes que pintaron alguna obra referente a lo que era el Señor Jesucristo? Y ha influenciado también en las artes. Aunque en el día de hoy lo que se llama el arte moderno se ha perdido y ha sido influenciado por el mundo, al igual que la música también, o las letras, que todo se ha ido tomando por el mundo, y los creyentes como que lo han dejado de lado, pero cuando los creyentes también influenciaban en estas cosas, las artes, la música, la cultura, las letras, podemos ver que hacía bien a la sociedad. Hay hermanos que pintaron escenas de lo que el Señor hizo, algunos escribieron libros en cuanto a lo que el Señor hizo, y hasta el día de hoy, respecto a la figura y a la persona del Señor Jesucristo, se escriben muchos libros, se analiza. Hay médicos forenses que analizan la condición de su muerte también, porque es única, y cómo estudian ellos. Así que el Señor es grande en todo, en todo. Y lo más grande que Él ha podido hacer es cambiar vidas. Cambió mi vida, cambió la vida de mis hermanos, ha cambiado la vida de muchas personas, drogadictos, brujos, homosexuales, personas depravadas y con tantos pecados sobre sus hombros, y el Señor las ha cambiado. Y eso no se puede aparentar. El cambio de una vida es imposible aparentarlo. Y eso el Señor lo hace. Es grande en hacer cambios en nuestras vidas. Será llamado Hijo del Altísimo. Y esta palabra que aparece allí, Altísimo, es una palabra que se utiliza para Dios, pero ahí mismo dice el Señor Dios, o a veces se utiliza Dios el Altísimo, así que tiene un significado que va más allá. ¿Cuál es la primera mención que tiene este nombre? Está en Génesis, el capítulo 14, y es interesante porque en Génesis capítulo 1 aparece la palabra Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero allí la palabra Dios es Elohim o Elohim. Luego aparece en el capítulo 2 Jehová, o esa palabra es Yahvé, o el tetragrama que aparece, las 4 letras en el idioma hebreo. Pero avanzando hasta el capítulo 14, recién aparece este nombre, el Altísimo. Capítulo 14, dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que ahí hay un estudio aparte en Hebreos, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y aquí entonces hacemos un alcance, la primera mención de este Dios Altísimo está aquí en un sacerdote, pero hagamos el alcance. No había pueblo de Israel todavía, no había levitas, no estaba la orden sacerdotal de Aarón, no había nada de eso, pero había un sacerdote, había un sacerdocio, y este sacerdote era Melquisedec, y era sacerdote del Dios Altísimo. Así que este Dios Altísimo es el Dios que se presenta a toda la humanidad, y por eso es que en el día de hoy, también en el libro de Hebreos, habla del sacerdocio del Señor, del sacerdocio de Melquisedec. Y ese sacerdocio no tiene nada que ver con las tradiciones judías, ni los rituales levíticos, ni lo que hacía Aarón, ni sus hijos, ni sus descendientes. Este es el sacerdocio del Señor, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor nada tenía que ver con la tribu de Leví, el Señor era de la tribu de Judá, que nada se habló respecto al sacerdocio en esa tribu. Así que ese es el sacerdocio del Dios Altísimo. Y allí en figura profética podemos ver también sacó pan y vino, este sacerdote.
Y el Dios Altísimo operaba en pan y vino. ¿Y acaso no nos recuerda esto lo que nosotros antes de la pandemia celebrábamos cada primer día de la semana? Recordando a nuestro Señor Jesucristo partiendo un pan y con una copa. Allí está el sacerdocio del Dios Altísimo. Este Dios que está sobre todas las cosas. Dice, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Este Dios Altísimo es el creador, el sustentador, el que controla todas las cosas. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y aquí podemos ver que este Dios Altísimo es el soberano, que no pasa nada si Él no lo permite, y que Él entrega a los enemigos aquí a Abraham. Y el versículo 22, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Se fija que ahí ocupa los tres nombres de este Dios Altísimo, Jehová, Dios y Altísimo, en una sola frase. Ese era el Dios que tenía Abraham, el que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y le hizo tantas promesas que el Señor obviamente cumplió. Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así que ese es el Altísimo, el Altísimo. Y el Altísimo controla, como decía ahí, tiene el control sobre todas las cosas. En el libro de Daniel, el capítulo 4, también se utiliza el mismo nombre para nuestro Dios. Daniel capítulo 4, versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ahí está el Dios Altísimo, es el que controla todas las cosas, y en los 2 versículos se repite una palabra, es el dominio, el que domina todo, todas las cosas dominadas por este Dios Altísimo. Ese es nuestro Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, este Dios que estamos considerando, soberano, que domina todo, que pone reyes, saca reyes, que derriba a los enemigos de sus seguidores. Ese Dios se hizo hombre. Será grande, nuestro Señor será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí vemos la persona, la figura del Altísimo. Tenemos también otro texto en el Salmo 91, que es muy conocido. Y habla de protección. Tenemos entonces que el Altísimo está con pan, está con vino, derriba a los enemigos de sus siervos. En Daniel vemos que este Dios Altísimo controla todo. Los reyes que hay son puestos por él, los que son quitados por él, y él a quien quiere hace rey. Es el control sobre todas las cosas. Y acá en el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo, del Altísimo. No dice el que habita al abrigo de Jehová o el que habita al abrigo de Yahvé, el que habita al abrigo del Altísimo. Utiliza esa palabra. Es el omnipotente, es el que todo lo puede. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, y ahí utiliza el otro nombre, el Altísimo, el que gobierna sobre todas las cosas. No hay nada que esté
sobre él. Su reino es sempiterno, por todas las edades. No va a terminar nunca, jamás. Es siempre. Él controla todo, domina todo y tiene este control total. Y nos promete a nosotros: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aquí podemos hablar de una cobertura total. Estamos cubiertos. No hay nada sobre el Altísimo. Y nosotros, si estamos bajo él, bajo su sombra, habitando al abrigo del Altísimo, vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Hemos meditado en que esta misma persona, siendo tan grande, tan poderosa, que no hay nada que esté sobre él, incluso el mismo Satanás, cuando piensa, él dice: subiré a lo alto, meré semejante, estaré al mismo nivel que el Altísimo. Él sabe que no puede ir más arriba. El enemigo de las almas, el Señor Jesucristo, el Altísimo, sobre todo. Cuando se utiliza esa parte del Hijo del Altísimo, versículo 9, 91, 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hemos considerado alguna vez esta protección divina, protección que en el mundo no tiene esta protección contra nuestros enemigos. Bueno, en Abraham se trató de una guerra real, terrenal, pero nosotros como creyentes tenemos cada día batallas espirituales y el Señor está a nuestro lado. El Altísimo vence a nuestros enemigos, que son tres, por lo menos tres: el mundo, la carne y Satanás, y cada uno de ellos ataca cada día a nuestras vidas. Así que este Altísimo es lo más grande sobre todas las cosas, más grande que todas nuestras circunstancias. Podemos pensar en nuestros problemas. Es el sustentador, creador de todo. ¿Tenemos algún problema, alguna enfermedad, alguna dolencia? Bueno, Dios, el Altísimo, es más grande que todo eso. Podemos orar entonces con confianza cuando pedimos una sanidad de alguien, porque no hay nada que esté sobre el Altísimo. Cualquier enfermedad, Él en su soberana voluntad puede decir: sí, quiero, y la puede sanar, porque hemos puesto a Jehová como nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. Estamos nosotros, hermanos, habitando al abrigo del Altísimo, o a veces por distintas razones queremos alejarnos de su presencia, de su morada, de su protección, y nosotros somos torpes porque sabemos que alejados de él nada podemos hacer, y aún así a veces podemos querer alejarnos de él. Él es más grande, pero infinitamente, que todos nuestros pecados, que todas nuestras circunstancias que hemos pasado. ¿Habrá algún pecado difícil de perdonar para Dios el Altísimo? Ninguno, ninguno. ¿Hay alguna persona en esta tarde que diga: bueno, usted no sabe los pecados que yo he cometido? Como me dijo una persona: si usted supiera lo que yo he hecho, ni siquiera se atrevería a conversar conmigo. Yo estuve incluso preso, dijo esta persona. Bueno, yo no lo sé, pero Dios lo sabe, y Dios puede perdonar todo pecado, toda maldad. En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, y la sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado, incluso de aquellos pecados que están en nuestra mente. Él puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, dice el libro de los Hebreos. Así que está por encima de todo, y estando por encima de todo, viene a este mundo, desciende. La naturaleza humana, nuestra naturaleza, ¿qué es lo que quiere hacer? Siempre quiere ir arriba, quiere escalar, no quiere ser el último, quiere ser el primero. Esa es nuestra naturaleza.
pero la naturaleza del Señor, sin tener ninguna obligación con el hombre, estando allí en gloria, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pudo haberlo hecho. Este mundo se le dijo: el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. Había una orden clara y precisa. El hombre desobedeció esa orden. Por lo tanto, lo justo era que pagara las consecuencias. Pero el Señor, en su misericordia, en su gracia, quiso salvarnos y envió a su Hijo a este mundo para salvación. Así que podemos considerar eso, que Dios, siendo tan grande, altísimo sobre todas las cosas, quiere y desea estar con nosotros, venir a este mundo. Él vino a este mundo como el Hijo del Altísimo. Hay una palabra que se ocupa en algunos comentarios que es la excelsitud de Dios, que tiene que ver con lo excelso, lo más grande de lo grande. Y como se refería en Génesis, allí en Melquisedec, a ese Dios que estaba antes de que existiera el pueblo de Israel, también habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Capítulo 7 se recuerda esto también, ya después al pueblo de Israel, cuando Esteban está en su defensa. El capítulo 7, el versículo 48, el verso 47 dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí, cuando se le edifica casa a Dios, el templo, se refiere al Altísimo y utiliza ese nombre. Y podemos considerar lo que pasó después, cuando Salomón termina de edificar el templo y lo consagra, y los sacerdotes tuvieron que salir del templo porque la gloria del Señor, la gloria de Jehová, llenaba todo el templo y tuvieron que salir. Era mucha su gloria. Los judíos hablan de una palabra específica, la Shekinah, un resplandor, una gloria, un peso, incluso como que era un peso que tenían ellos de aquella gloria, aquella luminosidad, lo más blanco de lo blanco, aquella gloria del Dios Altísimo. Y en el libro de Hebreos nos da un poco de luz, porque hemos hablado harto del Altísimo. A María se le dice que será llamado Hijo del Altísimo, y ahí donde algunos grupos, algunas personas piensan que por el hecho de ser hijo, el Señor entonces es inferior. El Señor Jesucristo es inferior porque se le dice el Hijo de Dios o el Hijo del Altísimo. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1 se nos muestra claramente acerca de quién es el Hijo. Versículo 1, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y allí comienza a describir la persona del Hijo, el Hijo del Altísimo. ¿Quién es? Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Y aquí hacemos un alto. ¿Por qué el escritor a los hebreos compara al Hijo con los ángeles? Es porque los hebreos, los judíos, los israelitas tenían un aprecio especial acerca de las figuras celestiales, angelicales. Ellos entendían que la ley había sido dada por ángeles también allí en el Monte Santo. Los tenían en un lugar un poco elevado, y el escritor a los hebreos, entendiendo esto, hace que tomen el lugar que les corresponde. El Hijo es
superior a los ángeles, el Hijo es superior a los patriarcas, es superior a la ley, es superior a Josué, es superior a Melquisedec, es superior a todo. Todos los pactos que había, el Señor es superior a todo. Entonces, ese es el Hijo que menciona aquí. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre, él me será mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nuevamente un alto allí. Los ángeles solamente adoran a Dios. Los ángeles solamente adoran a Dios. Y allí hay una voz que dice, adórenle, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que el Hijo, por la adoración ya es Dios. Por lo que aparece en los primeros versículos, es el Creador. Ese es el Hijo. Y la claridad ya mayor y clara y precisa está en el versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Allí está claro, especificado, está hablando Dios, y Dios refiriéndose al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Y ahí podemos ver otro misterio, hermano, aunque la palabra Santísima Trinidad no aparece en la Escritura, entendemos el misterio a lo largo de toda la Escritura, que hay un Dios, hay tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí se le dice, como si estuviera hablando el Padre, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. No hace ninguna diferencia. Los ángeles le adoran, los ángeles están sujetos a su voz, a su palabra. Y aquí tenemos entonces los primeros 3 versículos, primeros 4 versículos, todo lo que este Hijo del Altísimo es el heredero de todo, el creador del universo, de los mundos, de las edades, del tiempo, de todo, el creador de lo visible, lo invisible. Es el resplandor de la gloria de Dios, de aquella Shekinah que tenían los judíos. El Señor es el resplandor de aquella gloria. El Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Podemos considerar allí, si podemos utilizar la palabra en vez de sustancia, el carácter. Para conocer el carácter de Dios, miremos al Hijo, que se hizo hombre aquí en este mundo. El sustentador de todas las cosas, de todo lo creado. La autoridad máxima. El Hijo, el que tiene dominio, como lo leíamos en Daniel, dominio sobre todas las cosas políticas, con Abraham siguiendo el curso de las guerras, él da la victoria en las batallas también, es el purificador también, aparece aquí en el libro de Hebreos, el purificador de nuestros pecados, y eso obviamente es el centro de todo, el Señor muriendo allí en la cruz del Calvario, y luego se sienta a la diestra, en la majestad, en las alturas, y allí se ve exaltado sobre todo, y menciona también que la tierra es el estrado de los pies de este Dios altísimo, y ese Dios quiso hacerse hombre, y por eso es que se le dice a María, el ángel le dice a María, será grande, y hemos considerado la grandeza de nuestro Señor, será llamado Hijo del Altísimo. Y nuevamente repetimos la idea que por ser hijo no es para nada inferior. Hebreos dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y todas las características que vemos del versículo 1 al versículo 4 acerca del Hijo nos hablan de Dios, el Creador, el Soberano, el que está glorificado en el cielo. Todo, todo, todo. Muy bien, vamos a quedar por ahí, hasta ahí, por el momento, en el día de hoy, y que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.